promesa de proceso constituyente. Ah, ya, claro. En ese Estábamos en... contexto, Ok, habíamos pasado estallido, el estallido también yo creo que movilizó a muchas personas en distintos ámbitos, y a mí sí, en hacerme preguntas y a Chile en ese momento derivó en que había esta promesa de nueva constitución. de la nueva constitución, sí. Entonces, Qué promesa. sí, exacto, qué promesa y qué momento. Qué momento. Y entonces partí escribiendo como en ese estado emocional, digamos, como, estamos viviendo un momento histórico, nuestro momento histórico. Con la fe que tenía mucha gente igual. Sí, y porque yo decía como que el último momento histórico que habíamos vivido, o sea, entre medio han pasado muchas cosas y lo podemos ver en la película, pero así grande, como de tal magnitud, como que podía cambiar el curso de nuestras vidas, había sido el plebiscito del 88, del sí y el no. Ya, Entonces yo sentía que este era el nuevo momento en que las cosas para Chile podían cambiar. ok. Entonces bajo ese como espíritu que había, o que yo sentía en ese minuto, empecé a escribir y empecé a preguntarme justo por esos momentos históricos y emocionales como de la historia política nuestra. Esto es Más que por amor al arte, un podcast de cultura para conocer el detrás de escena en la industria creativa. Aquí escuchamos a sus protagonistas para entender el trabajo real que hay detrás de cada proyecto cultural. Comenzamos. Aquí estamos en una nueva edición, o la primera edición más bien, del programa Más que por amor al arte con Karin Cuyul. Karin, ¿cierto? Para no equivocarme, con Karin, que es la directora del documental que actualmente está en cines nacionales, que es La vida que vendrá. Buenísimo, por cierto. ¿Cómo estás, Karin? Muchas gracias por darnos este espacio y poder conversar de tu trabajo. Bien, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la Bien. invitación. No, gracias de verdad por venir, es un honor. Creo que es maravilloso el trabajo que estás haciendo y de hecho vamos a partir directo a ver eso, como cuáles son tus proyectos actuales. Quiero saber todo lo que hace Karin en su día a día. En mi día a día, bueno, ahora tomé esta pausa para venir a Chile y estar presentando la película, porque igual ha sido bastante trabajo, aunque ahora se ve todo, porque estamos como haciendo toda la gira en mayo, pero partimos trabajando como desde febrero, con las Ok, reuniones, organización, etcétera. ya. ¿En Em, qué proyecto estamos hablando? De la vida que vendrá, del la vida que documental. vendrá, el estreno precisamente. Ya. ¿Cuánto tiempo ha llevado a hacer este documental? Yo partí en el 2021 escribiendo la película Ya. para poder aplicar a fondos y poder levantar dinero, entonces ahí partí escribiendo un primer guión y único guión, yo creo. ¿Sí? Porque ¿Fue un... sí, es que Wow. después yo ya no trabajo con guión cuando ya entro a producción, sobre todo para este tipo de películas que son de archivo. Pero bueno, en la parte inicial empiezo con un guión y eso tiene que haber sido el 2021 y ahí aparecieron los primeros archivos, pero eran poquitos comparado con lo que después fue y después lo que terminó construyéndose con la película. ¿Pero qué apareció primero, el archivo o tu idea? La idea. Ya, ¿cómo tú tuviste la idea de cuál fue el concepto? Es que todo estaba en un aura de este momento en que iba a haber, existía esta promesa de proceso constituyente. Ah, ya, claro, En ese estábamos en... contexto, Ok, habíamos pasado estallido, el estallido también yo creo que movilizó a muchas personas en distintos ámbitos, y a mí sí, en hacerme preguntas y a Chile en ese momento derivó en que había esta promesa de nueva constitución. de la nueva constitución, sí. Entonces, Qué promesa, sí, exacto, qué promesa y qué momento. qué momento. Y entonces partí escribiendo como en ese estado emocional, digamos, como, estamos viviendo un momento histórico, nuestro momento histórico. Con la fe que tenía mucha gente igual. Sí, y porque yo decía como que el último momento histórico que habíamos vivido, o sea, entre medio han pasado muchas cosas y lo podemos ver en la película, pero así grande, como de tal magnitud, como que
podía cambiar el curso de nuestras vidas había sido el plebiscito del 88, del sí y el no. Ya, Entonces yo sentía que este era el nuevo momento en que las cosas para Chile podían cambiar. ok, Entonces bajo ese como espíritu que había, o que yo sentía en ese minuto, empecé a escribir y empecé a preguntarme justo por esos momentos históricos y emocionales como de la historia política nuestra. Y ahí, como yo venía trabajando con archivos también, y estábamos como aún medio en pandemia, se me hacía interesante empezar a indagar en la idea de archivos, de nuestra ya. historia política específicamente, y cómo nos relacionábamos individualmente o más que domésticamente con esos momentos. Ese era Claro, como mi... la idea siempre fue verlo como de archivos más amateur, como dices en... Es que eso se terminó de configurar después, pero al principio era como Ah, esta mezcla entre la historia oficial y cómo lo vivíamos personas normales. ya, ya, genial. Es una muy buena premisa, de hecho. Bueno, nosotros que hemos estado trabajando por el otro lado, siempre hay un ejemplo que siempre ponemos que es como, no sé, si uno ve un video de los 80 y ve que una abuela está compartiendo la bolsa del té, es más que eso. Te Exactamente. muestra la crisis económica que hay en un país. Entonces es como, no es solo el video de tu casa, algo más hay ahí. Ujú. Es muy Sí. interesante. Y entonces empezamos a revisar archivos y bueno, después fracasa el proceso constituyente, entonces Ujú. eso genera una siguiente forma de enfrentar el trabajo y de enfrentarme como al proceso porque era como, oh, oh, ahora estoy viviendo mi propia derrota política. Claro, Em, y eso igual reconfigura la cosa, pero por muchos meses yo estuve visitando esos archivos, viendo los archivos más bien, las imágenes, con ese espíritu, como de entre tristeza, pesimismo, frustración, todo eso mezclado, con claro. esos ojos, yo empecé a ver los archivos. Ya, Y muy ya en adelante del proceso, como que dije, bueno, pero no es justo. No es claro. justo porque la vida es más que eso, es más que este traspié, digamos. Y eso me lo enseñaron también las imágenes con las que me encontré, la gente que aparece en las imágenes, como con esa fuerza colectiva que existió y que existió a lo largo de nuestra historia para sacar adelante el país. Y eso fue como un nuevo impulso de verlo realmente y literalmente con otros ojos. Claro, claro. Entonces, termina igual el... ¿Cuándo terminas este documental? ¿Cuándo ya termina la postproducción, todo? Inicios del 2025, Ah, ya. febrero. Entonces, igual habías visto otro vaivén de Chile, digamos, como entre que ganó, perdió el plebiscito y después gana el plebiscito del en contra. O sea, era... Entonces, la historia podría haber seguido, digamos, Ah, como, siempre. O mismo como este arriba. momento actual. Exactamente. ¿Y qué te hizo no seguir con la historia y quedarte hasta el estallido social? Es que más que quedarme hasta el estallido social, es que siento que ya que perdimos y como que nos quedamos con ese fracaso, creo que eso además ajustaba, y es loco porque el título está desde el inicio, Ya, como ya. está desde muy inicialmente, pero creo que se terminó de asentar en este momento de fracaso colectivo, como, oh, oh, sí, o sea, no podemos dejar de preguntarnos por esa vida que vendrá. No, Eh, y la canción esa como que es muy actual también. La... sí, una canción que además traspasó fronteras, o sea, no es solamente para Chile. Se escribió en Chile, pero ya se ha hecho parte de mucha gente, más allá Claro. de nuestro país. ¿Y tú haces este documental estando en México? Lo inicié en Chile, Ya. escribiendo en Chile toda la parte como de primera parte Ujú. en Chile, pero toda la investigación de archivos, así como ya súper acuciosa, fue en México, a ¿Y fue, distancia, y fue muy online. complicada? ¿Fue muy complicada?
No, o sea, no, ¿Ya? porque creo que en el fondo son decisiones. Podría haber sido complicado en el caso de que yo hubiese querido, por ejemplo, buscar físicamente. Ah, claro, claro. Pero mis condiciones en ese momento y desde siempre fue trabajar virtual porque estaba lejos. O sea, al principio estaba en Chiloé. Entonces Ah, también ya, pero todo, igual estabas como siempre trabajando a distancia. siempre. Sí. O sea, es que ¿Alguno de fue esos lo que me dejó, archivos? Sí, dime, perdón, que se perdón, me que es lo interrumpió. que me dejó la pandemia. Ah, Y bueno, bueno, sí. entonces seguí así y lo que era complicado era coordinar horas porque además teníamos equipo en Chile, yo estaba en México, otra parte en Colombia, otra parte en Francia. Wow. Entonces, coordinar reuniones, por ejemplo, era todo un desafío. Vamos a Eh, esa parte logística. ¿Cómo se arma este equipo? Porque tú escribes el guión y de repente le dices a alguien, oye, quiero hacer un documental. O sea, igual, bueno, tú ya tenías experiencia con otros, ya, sí. la historia de mi nombre se llama, ¿no? Ujú. Claro, ya tenías la experiencia, pero ¿cómo se arma este equipo? Em, bueno, con Josephine, que es la productora de la película, tenemos una empresa, nuestra productora, que se llama Pequén Producciones. Ujú. Y bueno, la primera en embarcarse fue Josephine. Ya, Em, y luego nosotros participamos en un pitch también virtual de un festival en España. Y en ese pitch estaba Jerónimo Ateortúa, también participando del pitch, pero nos escuchó y a los días me contacta y me cuenta, bueno, nada, que se había interesado en la película, entonces que quería sumarse al proyecto y que evaluáramos de qué manera y justo estaba abierto el fondo colombiano. ah, Y ya, ahí se involucra la parte colombiana en la película. Jerónimo postula su fondo, nosotros postulamos a nuestro fondo en Chile y obtenemos los dos y eso hace que ya de entrada la película tenga dos claro, espíritus. Y por otro lado, muy importante es como el equipo que conformamos en Chile para poder trabajar a distancia. José, que fue el asistente de investigación y finalmente terminó siendo asistente de dirección de cierta manera, yo lo había conocido antes. ya, Había hecho la práctica trabajando conmigo en un corto anterior que hice, en Notas para el Futuro. ah, perfecto, Entonces, éramos un equipo pequeño, tanto la parte colombiana como la chilena, pero implicaba una logística que era toda esta virtualidad y poder coordinar las cosas totalmente virtual. O sea, yo creo que te puedo decir que claro. es una película de Excel y es una película de Zoom. Y es curioso porque es de archivos y como que uno diría, wow, qué analógico todo. Sí, como se cruzan las tecnologías, qué entretenido. Sí, bueno, luego uno tiene que empezar a ubicar, bueno, todo, o sea, primero ubicar a las personas, los archivos que nos interesaban, y por otro lado empezar a ubicar como en qué calidad estaban los archivos, y tomar decisiones a partir de eso, igual, como hay archivos que no encontramos, por ejemplo, y eso hacía que, no sé, como que en el fondo, por ejemplo, tomáramos una decisión muy técnica que era no rescanear ni redigitalizar los archivos para lograr mejor calidad, porque teníamos por otro lado algunos muy importantes que no íbamos a encontrar en mejor calidad que lo que nos dio YouTube. Entonces ahí vamos Claro. sopesando como decisiones y logísticas. ¿Y te costó alguno conseguir, alguno que no pudieras conseguir, así como, wow, este lo quería y no pude? Sí, sí, me han preguntado últimamente, ha aparecido esta pregunta. Sí, hay un archivo muy lindo de una película holandesa que está albergada, está resguardada más bien en el Museo de la Memoria. Y yo Ya. quería mucho tener esa película, pero el director que está vivo, lo contactamos, logramos dar con él, gracias al apoyo del Museo de la Memoria, pero no fue posible porque él quería que, y está muy bien en su espíritu, que la película se viera siempre de manera gratuita. Ok, Entonces él consideraba que al entrar dentro de otra película se iba a perder eso.
Ya, Entonces, bueno, ya, ese archivo lo queríamos, pero pueden verlo en el Museo de la Memoria. Es claro. una muy linda película que registra como, no me acuerdo, pero unos días, no sé, como ya estaba instalado el gobierno de la Unidad Popular, entonces hay unas imágenes de Chile muy, muy lindas de ese momento. Sí, no hay tanto de la UP, o sea, como archivos cuesta bastante encontrar, la verdad. Cuesta y hay mucho que está fuera, fuera que fueron agencias de prensa que enviaron corresponsales, entonces y Ah, hay claro. televisoras como nacionales, pero de afuera, ponte tú la televisión noruega, la televisión danesa y así, que Ujú. vinieron a registrar a Chile, pero claro, esas imágenes no están en Chile y la logística con los canales igual es otra, como que es súper transaccional, un poco fría, y no era Claro, lo que queríamos nosotros para esta película. me imagino. A propósito, dijiste lo de, bueno, que son una productora. Ya, obviamente es comercial y tiene que ser profesional y todo el tema de todo lo que tiene que ver la cultura. ¿Cómo ven entonces ustedes la frase cuando dicen, no, esto es por amor al arte, como porque cobran? Ah, bueno, uno se encuentra un poco con eso, sobre todo en este momento en que todos quieren ver la película, pero igual, siempre se puede encontrar el espacio para ir mostrándola justo en espacios más pequeños, de Ujú. organizaciones más pequeñas, porque por un lado está, obviamente nos gustaría poder tener tickets de la Claro, película, pero a la vez, y creo que es muy, muy importante, es lograr que se vea en el mayor espacio posible. Y si, por ejemplo, centros de alumnos están interesados, organizaciones, no sé, todo lo que sea como organizacional, creo que es importante de poder difundir. Hay que ver los plazos, o sea, como a partir de cuándo, para que no choque con este momento en que estamos en pleno proceso de distribución, pero eso, ojalá que las películas se puedan ver siempre donde sea. claro. Pero Sobre igual ustedes todo que entienden, son en claro. pos de volver a organizarse. Pero igual se entiende y ustedes lo entienden como que también tiene que haber algún modelo comercial. No se ve como algo malo, más bien dignifica el gremio. Sí, absolutamente. Y porque es necesario, sobre todo, por ejemplo, para el documental, Ujú. que siempre le cuesta más llegar a espacios. Sí, de hecho es muy complicado distribuirlos y como decirle a la gente es importante. Ajá, y instalarlos, Ujú. y que la gente se interese. Y esta Claro. temática, además. Bueno, sí, siempre. De hecho, cuando uno pone publicidad a esta temática, te hacen decir como no, temas políticos, sociales, y ya entra como una barrera antes de en las redes sociales. Pero tú me decías que consiguieron financiamiento. ¿Esa es como la única forma que se financian? ¿Como con fondos? Sí, con Ya, fondos. En este caso fueron fondos estatales, tanto del Ministerio de Culturas de Chile como del Ministerio de Culturas de Colombia. ya. Hay otras vías también, como fondos internacionales de apoyo Ujú. al cine, pero no, eso no los obtuvimos. Ok. ¿Qué Eh, te parece a ti que esa sea la forma más popular de financiamiento en temas como culturales? es que yo creo que en Chile es como la única forma, sobre todo para las películas, porque los privados no financian eh, tanto ni en cultura ni en arte, muy Ya. poco. Tal vez más en teatro o en otras disciplinas, pero en cine muy Y en poquito documental me imagino que mucho menos. menos. Ah, ya. Entonces siempre ha sido como su objetivo es buscar financiamiento, digamos, en el tema de fondos. Sí, o sea, hemos hecho las películas gracias al apoyo de los fondos de cultura. Ya. Que también Y siento que es importante que existan para justamente porque democratiza la creación de la memoria fílmica de los países. Creo claro, que porque en el fondo tampoco tenemos una cultura de mecenazgo, por ejemplo. ujú, No, de las donaciones culturales son muy, muy pocas, básicas. Entonces, igual es un tema bien complicado. ujú. Y en este caso, cuando ustedes partieron a la productora, ¿hace cuánto tiempo fue?
2016, este año cumplimos, hace poquito, justo en mayo, 10 años. 10 años. ¿Y así partieron? ¿Con qué partieron? Partimos con Gaucho Americano, que es una película que también distribuyó Miradoc. Ujú. Sí, ¿cierto? Oh, ya, capaz que estoy blufeando. No, yo ahí no. Eh, y con Historia de mi nombre, que ahí éramos Ujú. coproductoras porque la película, productores principales fueron Cine Estación y también Brasil. Ok. Hicimos coproducción con Brasil. Y nosotras entramos Wow. prioritarias en historia. Y luego Buen ya mercado. Ujú. despegó una carrera de producción con Pequén, que ha sido linda estos 10 ¿Sí? años. Sí. 10 años igual es harto para mantenerse haciendo producciones, porque este es su trabajo principal, digamos, hacer los documentales o no. ¿También Eh, asesoran? ¿Tienen otro modelo de negocio dentro del documental? no hemos pensado, o sea, hacemos películas, ya sean ficciones o Ujú. documentales, pero ha pasado por casualidades que hemos hecho más documentales o Ya, ensayos, pero también hacemos ficción, hemos producido ficción. ok. Eh, pero, espérate, me perdí tu pregunta. No, sí, o sea, es que Ajá. estamos hablando como el tema de lo remunerado igual, como en Chile, como el aprecio a la cultura, entonces, como si ustedes partieron viéndolo así, digamos, como teniendo un modelo de negocio más allá de solo hacer documentales, hacer como un Ah, sí, hay ecosistema otra, dentro de. ya, ahí Sí. volví. No, pero sabes que a propósito de toda esta expertise que hemos adquirido con el tiempo, Ujú. estaría mal iniciar una etapa como de apoyo o ofrecer servicios de investigación, Claro, de archivos, investigación musical, porque también tenemos a alguien que nos ha apoyado en la investigación musical, de ok. investigación de derechos. Sí, es algo que podríamos intentar. Es que igual es un tema del que no se habla mucho en el área cultural, eso de qué modelo de negocio tenemos. Es como un poco tabú, como que no van de la mano. Ah, Pero sí. en realidad es algo como que yo creo que se está empezando a hablar y se está empezando a entender. De hecho, la idea es un poco cambiarle la mentalidad a la gente de que los trabajadores de las artes no tienen solo que ser gratis. Sí, es que hay una eh, percepción al respecto, Ujú. como que está instalada de hace mucho tiempo, pero justamente creo que todo el trabajo que se ha hecho a nivel institucional en Chile con los fondos de cultura que han financiado distintas disciplinas ha, ha hecho que justamente se pueda pensar en eso, porque te exigen Claro, los fondos tener remuneraciones y formas de contratación que estén aplicándose la ley, etcétera, y con, no sé, hay un diseño para que la cultura se pueda de alguna manera, no es profesionalizar, pero sí, como establecer que es un claro. trabajo, que tiene que ser remunerado. Y bueno, Claro, de nosotros hecho, creemos en eso. cuando. ¿Ah? Nosotras creemos en eso. No, por Como que supuesto, de hecho yo también. O sea, claro, la colaboración siempre sirve para generar los proyectos, porque igual ujú, eso pasa constantemente en cultura, pero uno sí o sí le querría pagar a todos lo que corresponde, el valorar las horas como corresponde también, que de hecho también lo hacen los fondos, que te exacto, obligan a te ponerle precio a obligan. tu trabajo. Ujú. Eh, Y yo creo que por eso, como ese diseño ha servido mucho para establecer esa normativa en la ejecución de los proyectos culturales en Chile. ¿Cómo? Que O sea, como, esa forma que tiene estructurado el Fondo de Cultura, que antes era Fondart, ha ya, permitido que se establezca ese diseño para poder trabajar y como trabajar ah, eh, claro. y aplicar la normativa laboral Sí, sí. y para desarrollar los proyectos. Claro, es bueno y es malo porque igual uno solo depende de los fondos, porque igual pasa también en otras Así después uno disciplinas. se vuelve fondo dependiente, que es un problema porque luego ya no alcanzan para todos. Y Exacto. y Y si no te tocó, es que tienes que esperar hasta el año siguiente. Pero bueno, es tal un cual. poco, eso sí que es un tema que menos ahora, con los recortes, se va a Ajá, poder solucionar. exacto. Bueno, igual volviendo al tema del documental, tú me decías que
la importancia de hacer es como también para dejar un registro de la memoria, en este caso en el país. Como, ¿cuáles son lo que tú crees que deja, en este caso, La vida que vendrá? Y también tu documental anterior. Em, yo creo que la vida que vendrá es un poco, y lo he notado en estas semanas de estreno, Ujú. em, o tal vez por el momento en que llegó, no lo sé, pero ha respondido bastante bien a muchas preguntas que mucha gente en Chile tenía, que yo también, obviamente. Es curioso que hubiese tanta gente que pensara lo mismo, pero y de repente llega un producto que lo unifica todo, porque yo siempre pensé que íbamos así, y mucha gente, Sí, sí, y, y en el fondo igual yo creo que eso es un poco de conectar o leer o estar como en ese lugar, porque yo no me siento, a ver, no es una película que esté dando lecciones de nada, sino que se está preguntando constantemente. Y eso creo que sí, desde el lugar de la pregunta ha conectado bien, porque justamente son muchas, aunque hay toda una capa de ideas, es mucho de las cosas que nos están preocupando y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y lo que yo encontré en los archivos, en las personas que preservan la memoria, que son estas instituciones tipo la USACH, la Cineteca, etcétera, en los cineastas amateurs, es que conectábamos porque justo estaba volcado en los materiales esas mismas preguntas que los chilenos y chilenas se venían haciendo en los 80, en los 70, y que son preguntas que al día de hoy muchas no tienen respuesta y que nos seguimos preguntando. Eh, entonces eso igual es un poco loco de constatar, claro. de que seguimos así, pero eh, creo que lo interesante, o lo que para mí más bien ha sido un regalo de esta película, es que eh, me ha permitido como hacer, o sea, como hacer esta radiografía, o como lo manifestamos en la bajada del título de la película, como esta geografía de la esperanza. Claro, Y yo creo que ahí encontrar esas pistas en los materiales, en las personas, en sus rostros, es descubrir o volver a ver más bien algo que se nos había olvidado, que hay un Chile, que hubo un Chile que se organizó colectivamente, que soñó y que tuvo esa claro. capacidad y que ahí hay que volver un poco en algún momento. Claro, ¿y cómo ves tú el tema de la esperanza ahora? ¿Piensas que vamos, porque ahora yo creo que estamos en un valle, pero Como en el quizás, valle. pero estamos honestos también. Entonces, que obviamente tenemos este periodo cíclico, pero ¿lo ves? ¿Crees que la gente tiene esta esperanza? ¿Se identifican con eso en la película? Me pasa un poco, bueno, yo estoy recogiendo como las impresiones que me ha Claro, tocado estas semanas compartir la película. Hay un poco de todo. Obviamente siempre va a existir el ser pesimista, que yo creía que estaba ahí, estuve ahí mucho tiempo, y no es que ahora sienta como, oh, wow, de hecho no, porque siento que este periodo justo nos viene a cachetear, como este momento político en el que estamos, en que se habla claro, de reconstrucción nacional, de emergencia, eh, pero a la vez también constata otra cosa, que este plan, por ejemplo, el plan de reconstrucción nacional, dentro de la película ya hay una propaganda que se hizo en dictadura que habla de lo mismo. es curiosísimo, sí. Sí. Es sorprendente. Entonces, así como nos quedan a nosotros temas pendientes por solucionar, del otro lado también hay como tareas pendientes que quieren terminar de implantar en Ujú, el modelo, que quieren instalar y que, no sé. Pero entonces pasa un poco de que la gente sale esperanzada, algunos sí manifiestan, tanto en lo que escriben, en los mensajes que me dejan y en los conversatorios en los que he estado, que sí se les ha activado eso. Eh, y bueno, y hay otros que obviamente no, y que es más difícil, y es obviamente que es difícil salir de ahí, de ese lugar. es que Eh, quizás también cuando la gente se enoja o le presenta, porque hay que generar algo.
Y el Sí, documental genera algo, genera emociones, te puede generar rabia, frustración, lo que sea. Mucha gente se siente como, ya, bueno, igual ya va a venir la luz después de la oscuridad. De hecho, a quien le preguntaba, alguien me decía, siento que me faltó una segunda parte, como yo le decía la segunda parte de la segunda parte, así como es muchas segundas partes. Entonces, claro, genera algo, pero quizás quien sale enojado se enoja y dice como, no, esto no, está mal, pero no porque la película esté mal, es porque todo el país. sí, ajá. Pero, ay, algo iba a decir. Bueno, es que ya el hecho de que te movilice algo, ya Claro, siento que porque creo que lo peor es estar así, en un 100%. estado de inamovibilidad. Ay, no sé si lo dije bien. Ahora mi cerebro y mi lengua no se No, conectan. está bien, está Eh, bien. o sea, la idea de lo estático, quedarnos ahí, es lo más peligroso. Y siento que si ya algo mueve en ti, incluso si te conecta con un momento de alegría, ya. Porque hemos pasado por momentos súper oscuros. Ahora Sí. estamos en un momento, como dices tú, valle, por no decir que estamos entrando en un momento Pero estamos terrible. en el horario valle. Estamos en el horario valle del metro. Metro, estamos en el horario valle del metro. Oh, qué terrible. Pero ya, Eh, vamos a levantarnos, ¿no? es que yo creo que, mira, o sea, cuando fue el estallido, esos meses de estallido, hubo un momento de convocatoria en que la gente en todas partes de Chile se convocó en los cabildos. Y eso pasó ayer, Mm, digamos, 2019 fue ayer. Si claro. hubo ese momento en que nos volvimos a encontrar con nuestros vecinos, con nuestros pares, porque no sé si te acuerdas, como que habían por disciplinas, por áreas de interés, por Sí, localidades, era muy nos estábamos interesante volver a convocando. vivir vida de barrio, vida con la Y, gente. ajá, y la gente estaba ilusionada con ese momento en que empezamos a volver a juntarnos, sobre todo Santiago, que es una ciudad súper difícil de contactar, de conectar con tus vecinos además. Muy individualista, claro, porque además va Muy. todo muy rápido. Pero ahí, de nuevo, y rescatando lo que dices, como de lo rápido, Ujú, eso se borró y nos olvidamos absolutamente porque es muy fácil dar vuelta discursivamente desde los medios eh, y muy rápidamente se convirtió en el estallido delictual. Y obviamente nadie se claro. quiere poner esa camiseta y hasta ahí llegó todo ese momento. Pero a lo que voy con ese ejemplo de ese momento colectivo que vivimos, que fue breve, es que se Ujú, puede recuperar, y eso es lo que yo descubrí en los archivos, como que ese momento existió, es parte de nuestra identidad también, claro, y de la resistencia que ha tenido que enfrentar el país. claro. ¿Y tú qué te llevas como de la película? Ya después terminó todo, todo lo que, después de tener ese hijo, porque, Sí, oh, sí. sí, sí, Eh, esto, como que a mí de verdad me regaló, eh, yo no sé, yo no soy muy buena para la palabra esperanza, aunque la hemos ocupado un montón, sí, y me costaba mucho cuando estaba haciendo la película. Pero siento que el hecho de reconocernos, de reconocer que en nuestra historia existieron estos momentos de colectividad, de solidaridad, eh, me entregó a mí como la pista para sentirme mejor claro, en ese momento en particular, pero además de que eso es lo que hay que recuperar. Como que yo estoy convencida de que es lo que hay que recuperar. ¿Cuándo va a ser? claro, Yo no sé si va a ser pronto. Eh, Pero claro. creo que el hecho de poder compartir esa capsulita de imágenes para que los demás lo vean ha sido como, me quedo con eso y absolutamente agradecida Como de haber. Cerati pones canciones tristes para sentirte mejor. Sí, Lo entiendo completamente. De eso nos pasó con el documental a todos los que lo vimos. Hay una ujú, frase que yo creo que a muchos marcó cuando la señora dice, estamos con un sí mandador todavía. ujú. Oh, es tremenda, es tremenda. Es lo Sí, que... y Sí, resume muy bien en lo que te decía, como que había cosas que yo pensaba pero no las podía elaborar y creo claro, que en los materiales está, y en esa mujer que dice, este es un no ganador pero un sí mandador, claro, wow, el mejor resumen.
de Sí, eso. 100%, Y es de el hecho, mejor resumen. Y ajá. bueno, una pregunta más ya para ir cerrando y es más a nivel de proyecto cultural, como, ¿qué le dirías, como qué consejo le darías a alguien que está empezando un proyecto cultural? Llámese un documental, lo que sea. Tú ya que llevas un camino recorrido y yo creo que con muchas caídas, me imagino, hartas horas de sueño perdidas, Bueno, hay que algarabía y entrega. desencanto. Yo creo que, ¿sabes que no echo de menos las horas de no dormir? Mucha entrega y... ¿Qué le diría a, a alguien que está... Bueno, yo creo que es como me pasa con mis estudiantes. Creo que hay que saber muy bien qué es lo que se quiere contar y ser demasiado honesto con eso. Eh, y uno no sabe de inicio qué es lo que quiere, pero hay un germen, que es por la que nace la idea, que hay que perseguir y sobre eso ir como profundizando cada vez más. Y ese trabajo es perseverancia, dedicación y también disciplina. Creo que es el Sí. cierre de disciplina. Diste en el clavo con eso. No, tampoco es algo que se hable tanto como en el proyecto se deja de lado, pero la disciplina de ir todos los días a hacer algo que no quieres hacer es como, ya vamos, sí. Muchas veces uno ama el proyecto, pero no quiere hacerlo todos los días. Sí, y está Sí, bien hacer pausas de repente, pero sí creo que la única manera, o una manera, sí, tal vez yo diría que la única hay que ser disciplinados y determinados y sí, tremendo. Tremendo consejo nos diste a todos los que estamos haciendo un proyecto cultural. Tú que ya tienes varios bebés ya listos, criados, gestados, porque es como tener un hijo, cualquier proyecto. como tener un hijo, efectivamente. Así que eso, bueno, muchas gracias, Karin, por tu tiempo, por venir a este espacio digital y contarnos todo tu proceso. De verdad, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, muchas No, gracias por la muy invitación. linda la película y les invito a verla también, que es un documental que todavía está en cines. Y así que nada, vayan a verlo y si no, después va a estar en VOD. En Chile. En Chile, sí o sí, así que tienen que verlo. Muchas gracias y bueno, nos vemos en alguna otra ocasión. Adiós. Este fue el capítulo de hoy de Más que por amor al arte. Si te gustó, te invito a escuchar otros capítulos. Nos vemos.